Bueno, hermanos, buenas tardes. Nuevamente con ustedes, llegando a través de las redes para tocar un tema de la ciencia celeste Alfa y Omega, una propuesta que desde hace décadas, desde que apareció la ciencia celeste, empezó a difundirse con mayor fuerza en el Perú, que es el tema de la alimentación vegetariana, ¿no? Se puede decir que eh, es gracias a la ciencia celeste que hoy en el Perú hay muchos sectores en el país que vienen practicando esta alimentación de manera disciplinada. Eh, y lo decimos con humildad porque fue a raíz de que muchos empezaron a leer y a estudiar la ciencia celeste, que tomaron la determinación, empezaron a alimentarse de una manera mucho más consciente, eligiendo el vegetarianismo como una alternativa desde el punto de vista físico, mental, espiritual. La alimentación vegetariana es un sistema de alimentación que busca no solamente nutrir al cuerpo físico, sino también al alma, al espíritu, porque no viola las leyes espirituales y porque permite y da mayores facilidades al cuerpo a mantener cierto equilibrio. Por supuesto que no lo es todo, porque tiene la preparación integral de cada ser, tiene que ser justamente eso. Por eso es que Alfa y Omega nos plantea como doctrina el perfeccionamiento físico, mental y espiritual. Beneficia de alguna manera la salud del individuo, la alimentación vegetariana no solamente beneficia la salud, sino que ayuda a prevenir enfermedades. El 90% de enfermedades de las cuales somos víctimas los seres humanos se debe a esta extraña, primitiva costumbre de alimentarnos aún de despojos cadavéricos, o sea, de carne, sin ser necesario para poder vivir. Millones de seres en el mundo hoy se alimentan de una manera desordenada, comen carne no porque en realidad se necesite comerlo, porque ese es un mito, el tema de las proteínas, etcétera, etcétera, sino porque en el fondo es una costumbre. O sea, yo creo que aquí no vamos a tratar de convencerlos a ustedes, pero creo que cada uno de ustedes conscientemente sabe el por qué come carne. La mayoría lo come por costumbre, porque está acostumbrada a comer carne, no porque sea necesario para alimentarse, porque si no, pues millones de vegetarianos que desde hace miles de años son vegetarianos en el Oriente no existirían. Y nadie puede engañar a su conciencia, ¿no? Eso de que las proteínas, que esto, que etcétera, etcétera, eso ya vienen a ser argumentos que buscan justificar una mala costumbre de alimentarnos. Y hoy vamos a tratar, sin el ánimo de creernos mejores que nadie, porque somos vegetarianos, porque también ha habido vegetarianos de todo tipo, ¿no? Y el ser vegetariano no es una garantía tampoco de ser un modelo, pero sí es una ayuda y una alternativa desde el punto de vista ecológico, desde el punto de vista moral y espiritual, ¿no? Porque se respetan las leyes de Dios, desde el punto de vista médico, ¿no? Desde el punto de vista doctrinal tenemos suficiente conocimiento en la ciencia celeste, porque paralelo al tema de la salud, nosotros dejamos la costumbre de alimentarnos de cadáveres por un principio que nos enseña la ciencia celeste. En primer lugar, por el divino mandamiento que dice no matarás, y por el principio de que todos somos iguales en derechos delante de Dios, ¿no? En la Biblia, en el libro de Proverbios, capítulo 12, verso 10, está escrito: el justo se preocupa por la vida de los animales, los malos nada entienden de compasión. En el libro de Eclesiastés, capítulo 3, verso 18, está escrito que la superioridad del hombre sobre el animal es nula, que los dos tienen la misma alma. Eso lo mencionamos para aquellos que a veces les han hecho creer, especialmente en las religiones, que el hombre es el ser más perfecto y el más evolucionado en el universo, lo cual es falso, porque no somos ni los primeros ni los últimos en la creación. Todo lo contrario, todo lo contrario. Los animalitos, o mal llamados animales, porque no se les debe llamar así, son nuestros hermanos primeros,
fueron creados antes que nosotros, tienen más derecho, inclusive por antigüedad deberíamos de respetarlos. Ahora, está mencionado en la Biblia la alimentación vegetariana, por supuesto, desde los inicios en el libro de Génesis se nos explica que en ese mundo paraíso donde vivió Adán y Eva, donde la vida era una vida común entre el ser humano con otras especies, porque el ser humano se comunicaba con los mal llamados animales. El ejemplo lo tenemos en la conversación que tenía telepática Eva con la serpiente, así que eso de que la alimentación vegetariana es algo nuevo o una moda no es así. La alimentación sin sacrificio de seres vivos, digamos de animales, debió haber sido lo más normal y natural en este planeta. Nunca debimos alimentarnos de ningún despojo cadavérico. Y si surgió esa extraña costumbre es porque el planeta Tierra varió en su jerarquía después de la caída. Empezaron a reencarnar, dice el Creador, o encarnar en este mundo espíritus mucho más atrasados, con un nivel de evolución mucho más bajo del que vivían las criaturas en el paraíso, y Dios se vio en la obligación de permitir algunas cosas por el grado de evolución y primitivismo de los seres humanos. Si nosotros nos vamos a las raíces, al origen de nosotros los seres humanos, hay que recordar que todo ser empieza de lo imperfecto, y no es posible llegar a la perfección si no se pasa por lo imperfecto, ¿no? Nosotros como seres estamos evolucionando dependiendo de nuestras acciones, de nuestros pensamientos, de nuestras obras, de cómo nos comportemos, o evolucionamos o involucionamos. Y a este mundo, todos los seres que hemos venido, no solamente los seres humanos, hemos venido en búsqueda de la perfección, o sea, de evolucionar, de hacer los méritos para poder ir, después que dejemos nuestra vida de vivir en esta dimensión, a un mundo un poco más elevado del que estamos dejando y seguir creciendo espiritualmente. Tendría que hablar de la reencarnación, tendría que hablar de otros temas, pero vamos a tratar de centrarnos en el tema de la alimentación vegetariana, porque no se puede desarrollar una verdadera espiritualidad si uno tiene el templo, esa herramienta que es nuestro cuerpo, con despojos cadavéricos, nos dice el Creador. Por eso se hace necesario la práctica de disciplinas como el ayuno, como en sus diferentes variaciones, la alimentación vegetariana. Hay diferentes clases de vegetarianismo, digamos jerarquía de vegetarianismo. Para estos tiempos, creo, en medio de crisis y de tanta necesidad, no podemos ser demasiados estrictos en el aspecto de dejar de consumir huevo o leche. Creo que la mejor práctica en estos tiempos debe ser una alimentación lacto-vegetariana. Además, la doctrina dice que uno que la leche purifica, etcétera, etcétera, así que hay un fundamento doctrinal para consumir leche, queso y otros derivados, como también, por supuesto, pues hermanos, en este caso le decíamos lacto o vegetariana porque los que iniciamos en la alimentación vegetariana, algunos no consumen huevo, pero la gran mayoría lo consume como una fuente necesaria para cubrir las necesidades del organismo, del cuerpo. Ahora, ¿por qué ser vegetarianos? Yo creo que hay muchas cosas por las cuales deberíamos ser vegetarianos, pero lo primero, hermanos, debería de ser por conciencia, ¿no? No porque una religión te diga que tienes que convertirte en vegetariano o porque alguien te obligue, ¿no? Debe de ser una determinación voluntaria que nace de la conciencia, del libre albedrío de cada uno. La persona que se vuelve vegetariano tiene que hacerlo con conocimiento de causa. Y en este caso nosotros no solamente difundimos el vegetarianismo, sino que lo practicamos, sino que somos, se puede decir, practicantes cerca de 30 años, y les podemos decir que la alimentación vegetariana no ocasiona ningún problema, como algunos a veces creen, por las malas informaciones, sino que es todo lo contrario, nos garantiza
un sinnúmero de bienestar para la salud del cuerpo humano, porque ayuda a prevenir enfermedades, y si uno tiene conocimiento de lo que es el tema de la nutrición y sabe alimentarse con mucha más ciencia, las cosas van a funcionar mejor, ¿no? O sea, una alimentación vegetariana también exige conocimientos básicos de nutrición para poder saber balancear y complementar nuestros alimentos, y esa es parte también de la formación que debemos de tener cada uno de nosotros. En la doctrina del Cordero de Dios, el Padre Eterno, en diferentes títulos o pasajes del Cordero, el Padre menciona sobre el tema. Hay muchas causas. Una de las que a mí más me impactó, aparte del respeto a la vida, a los mal llamados animales, fue cuando el Padre Eterno nos dice, por ejemplo, que una de las metas de nosotros los seres humanos en este mundo era la de venir a este mundo a hacer evolucionar a la especie humana, ayudar a que la especie humana evolucione, avance. Lamentablemente, el haber nacido en una sociedad materialista, con influencia de complejo y de apego al oro, bastante libertina en su estilo de vida, con costumbres inmorales que no tomaron en cuenta para nada las leyes divinas, los mandamientos, ni mucho menos el respeto a la ley de la naturaleza, hicieron de este mundo pues un mundo incompatible con las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. El capitalismo es lo opuesto a lo de las Sagradas Escrituras, porque el sistema que hoy predomina en este planeta, que es el sistema de vida llamado capitalismo, basado en la ley del oro, como explica el Creador, es un sistema anticristiano, y es la forma que el demonio toma para dividir y gobernar este mundo. Entonces, por supuesto que a ellos, que hacen negocio con todo, no les conviene que la humanidad se alimente de manera sana, porque acabarían no solamente sin número de negocios, la gente sería mucho más longeva, y por supuesto pues hermano, mucho más inteligente, y a la vez también pues mucho más sana. Acabarían grandes negocios de la farmacología, etcétera, etcétera, y una persona sana y con un nivel de espiritualidad mucho más elevado va a ser mucho más sensible y mucho más justo, por supuesto. O sea, hay muchos aspectos en el que la alimentación vegetariana bien practicada, acompañada del estudio, ojo, porque de nada nos vale ser vegetarianos, por más que nos preocupemos de tener una alimentación bien balanceada, si no alimentamos al espíritu con conocimiento, ¿no? O sea, hay que leer la ciencia celeste, hay que alimentar, preocuparnos por dar una buena alimentación a nuestro cuerpo físico, pero también hay que alimentar al espíritu con un buen conocimiento. El conocimiento de mayor cualidad y calidad está en las Sagradas Escrituras, porque en ellos se expresa el libre albedrío, nada menos, del ser más maravilloso, del más sabio, del más inteligente que existe en el universo, que es el Creador. Y ese contenido de ese libre albedrío del Creador, que se ha dado al mundo de tiempo en tiempo a través de doctrinas que han venido sucediendo una tras otra, de acuerdo al grado de evolución de los hijos, el Creador ha enviado doctrinas para hacernos avanzar. En estos tiempos, el Padre Eterno nos envía justamente esta nueva doctrina, revelación, que es conocida como ciencia celeste, para que nosotros avancemos. Y una de sus propuestas fundamentales para que podamos avanzar y cambiar esta forma de vida extraña es el cambio de costumbres. Y el cambio de costumbres no solamente se refiere al dejar de comer carne, sino a muchas costumbres, a vencer el egoísmo, a vencer en primer lugar todo complejo que esté relacionado con el oro, con el egoísmo, con el abuso, con la injusticia. Por lo tanto, el cambio de costumbres, si lo queremos entender de manera integral, consiste en cambiar en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de sentir, o sea, perfeccionar nuestras sensaciones, nuestras virtudes, y en nuestra forma de actuar. Y la alimentación vegetariana contribuye y ayuda mucho en ese aspecto, y la única manera de que ustedes, queridos hermanos, lo pueden comprobar es practicándola, ¿no? Porque lo que yo les pueda decir quizás les pueda llamar la atención, pero solamente cuando ustedes la practiquen de manera consciente, van a ver los beneficios para su salud en todo aspecto.
¿no? Entonces, hermanos, la idea es esa, ¿no? De que nosotros nos ilustremos y vamos a tratar, de hecho, de argumentar de alguna manera del por qué se debe ser vegetariano. En primer lugar, podríamos mencionar, creo que la mayoría lo sabe, que casi en todos los folletos, libros sobre vegetarianismo se resalta, que los más grandes pensadores que han vivido, han pasado por este planeta Tierra, los más grandes genios han sido vegetarianos, empezando por Cristo, que algunos aún no entienden todavía lo que significa ser un primogénito solar, que hoy explica la doctrina. Tenemos pues, hermanos, a grandes pensadores, filósofos, científicos, que no solamente practicaron el vegetarianismo, sino que lo recomendaron. Tenemos grandes genios como Leonardo da Vinci, tenemos a León Tolstoy, tenemos a Pitágoras, a Einstein, tenemos a una cantidad de personajes muy conocidos, ¿no?, a lo largo de la historia, Mahatma Gandhi, etcétera, etcétera, que han practicado el vegetarianismo y que lo han recomendado, ¿no?, con frases célebres a lo largo de todo su trabajo, porque ellos cumplieron una misión muy importante, hermanos, en este mundo, con sus aportes. Ser vegetariano significa, pues, hermanos, dejar de consumir despojos cadavéricos y alimentarnos de verduras, de semillas, ¿no?, de granos, etcétera, etcétera. Y además también, pues, hermanos, significa tratar de vivir en armonía con la naturaleza, porque si hay algo que va a beneficiar el avance espiritual de un espíritu es el tratar de vivir en armonía con la naturaleza. Hay personas que pueden ser vegetarianos, pero si no respetan la naturaleza, si no respetan, digamos, si no aman a lo que nos rodea, a la creación de Dios, prácticamente, pues, hermanos, lo pueden estar practicando por vanidad o por cualquier otra cosa, menos lo están aplicando o practicando por conciencia, ¿no? Ahora, hay razones ecológicas por las cuales nosotros deberíamos de dejar de consumir, o mejor dicho, se debería dejar de consumir carne por parte de muchas personas en el mundo. Razones ecológicas son muchas. Una de ellas es, por ejemplo, la Amazonía se ha venido destruyendo y hoy Bolsonaro la amenaza con destruir más para producir carne, ¿no? Se han destruido millones y millones de hectáreas de la Amazonía, que es el último pulmón que le queda al mundo, para producir carne. Para producir 1 kilo de carne, hermano, se gastan miles y miles de litros de agua, miles de kilos de semilla, de granos que tranquilamente podrían beneficiar a la alimentación del ser humano. O sea, no está justificado desde el punto de vista ecológico y al contrario, inclusive el ganado, la ganadería industrial produce mucho gas, el metano, gas que contribuye digamos, al recalentamiento del planeta Tierra. Aparte de eso, que es muy caro, ¿no? Y que no es natural, o sea, el proceso al cual son sometidos los animalitos, en este caso, en las granjas, son procesos verdaderamente, hermanos, salvajes, primitivos, ¿no?, donde no solamente se trata a los animalitos como cualquier cosa, no se respeta su vida, sino que se tortura y se cometen un sinnúmero de barbaridades. Ustedes han visto en las granjas cómo a los pollos les cortan el pico, cómo alimentan a los patos con embudos, cómo asesinan a los cerdos, casi vivos los pelan, cómo se cometen un sinnúmero de torturas con los animales. Claro, los que compran ya la carne inclusive infectada con nitratos y nitritos que les ponen para que se mantenga roja y parezca que está fresca, y se lo llevan a la boca y se lo comen, pero pocos saben, y hoy hay en YouTube cantidad de material para que ustedes puedan ver cómo se fabrican los embutidos, cómo funcionan los mataderos, la tremenda barbarie que hay en esos centros, que parecen, pues, hermanos, de verdad, son centros de tortura y de asesinato de seres que tranquilamente, hermanos, pudieron vivir en este mundo sin hacer daño a nadie y al contrario, servirnos de muchas maneras, ¿no? Hay personas que creen que en la Biblia dice que hay que comer carne y que hay que alimentarse de carne y que hay que perpetuar la alimentación cadavérica, y eso es falso.
Tanto es así que en el Evangelio, por ejemplo, se anuncia que en el futuro la alimentación será en base a leche y miel, que el león va a comer pasto y pastará junto con el cordero. Hay pasajes en el libro de Proverbios, capítulo 15, verso 17, que dice que es mejor comer legumbres donde hay amor que comer carne donde hay odio. En el libro de Romanos dice, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida, es bueno abstenerse de carne y de vino y todo aquello que haga tropezar a tu hermano. En el libro de Isaías dice que Jesús, Emmanuel, cuando fue bebé, cuando fue niño, fue alimentado en base a leche y miel hasta que supo rechazar lo bueno y lo malo. Podemos encontrar Ezequiel que dice en el capítulo 4, creo, dice sobre la alimentación, jamás ha entrado a mi cuerpo carne, ni animal muerto, ni despedazado. En el capítulo 1 de Daniel se ve cómo es que Daniel rechaza la alimentación del rey de Nabucodonosor, pide alimentación de legumbres, de verduras, y le demuestra, pues hermanos, que con ese tipo de alimentación no solamente se mantenía mucho más vigoroso y sano, ¿no?, sino que le gana al rey en esa especie de apuesta, ¿no?, demostrándole que la alimentación vegetariana es superior en beneficio a la salud en todo aspecto. Si seguimos leyendo nos vamos a dar cuenta cómo es que también en el libro de Génesis, porque hay muchos que dicen no, pero en la Biblia dice que Dios, en ningún momento dice en la Biblia que hay que alimentarse de carne. Si es que se permitieron ciertas costumbres en cierta época, era por el grado de primitivismo en el que había llegado el ser humano, y se le fueron dando pautas para que el pueblo vaya avanzando. En el libro de Génesis capítulo 1, 29 dice que Dios nos da las semillas para alimentarnos, granos y semillas para alimentarnos, verduras. O sea, de eso debimos habernos alimentado tranquilamente, y hubiésemos prolongado nuestra vida a convertirla en una vida mucho más longeva. Hay centros en el mundo, tenemos en el Ecuador, hay un lugar, en el Oriente también hay otro lugar, donde hay personas que practican el vegetarianismo desde que nacen y llegan a vivir más de 120 años, etcétera, etcétera, ¿no? Eso está demostrado, ¿no?, que la alimentación vegetariana le permite al ser humano no solamente prevenir de enfermedades, sino vivir mucho más tiempo, porque la comida antinatural, la chatarra, la forma desordenada de alimentarse, lo que hace también es recortar la vida, ¿no?, al ser humano, y generar un sinnúmero de enfermedades. Las enfermedades no son el resultado de la casualidad, ¿no? Es como un carro, si uno cuida un carro, le hace mantenimiento, le pone la mejor gasolina, le cambia el aceite y todo eso, ese carro va a durar mucho más tiempo que un carro al cual uno agarra y le mete cualquier gasolina, no le hace el mantenimiento, no lo limpia, todo eso se le va a malograr rápido. El cuerpo es lo mismo, es una máquina. Alfa y Omega, el Padre nos dice que es una herramienta que se nos dio para afrontar aquí la vida, y que nosotros no estamos trabajando ni con el 3% de la capacidad de esta herramienta que es el cuerpo. Nosotros tenemos dos hemisferios y no trabajamos ni siquiera con una parte mínima es una parte mínima de los hemisferios que funcionan, porque no los hemos activado. De las 318 virtudes que tenemos en el cerebro, hermano, la mayoría están apagadas por falta de energía, porque la energía que nosotros producimos, ¿no?, porque hay diferentes tipos de energía, no es la más sana, ¿no?, y la manera de producir una mejor energía, un mejor magnetismo, es justamente respetando las leyes de la naturaleza. Y la alimentación vegetariana, bien practicada, cumple de alguna manera eso, y ayuda a que el espíritu evolucione, y ayude a que la especie humana también evolucione, ¿no? Se dice, por ejemplo, de que no solamente son razones ecológicas, también hay razones económicas. Algunos dicen que la alimentación vegetariana es cara. No es cara. No es cara. El hecho es que nosotros nos han hecho acostumbrar a la gente, al pueblo, a alimentarse de cosas, y la gente muchas veces se conforma con llenar el estómago, pero lo cree que así se está alimentando, pero en el fondo simplemente está llenando su estómago, pero no se está nutriendo como debería de nutrirse. Hay gente que vive para comer, no come para vivir, y esa es una manera desordenada, ¿no? Tenemos que alimentarnos de una manera mucho más consciente. Significa que debemos de saber qué es lo que comemos,
¿no? Por el hecho que seamos vegetarianos no significa que todos debemos tener la misma dieta, todo depende del ejercicio, del trabajo que uno tenga, del desgaste que uno haga, ¿no? Si uno desarrolla más desgaste intelectual que el físico, debe de nutrir más el cerebro con granos, etcétera, etcétera. Lo cierto es que la alimentación tiene que ser una alimentación, como le decíamos, consciente. Nosotros, lamentablemente, por falta de cultura alimentaria, no conocemos ni los principios básicos de la nutrición, ni lo que necesita, ni siquiera hemos leído nunca una pirámide nutricional, y así hemos vivido de manera desordenada, e inclusive algunos de nosotros que practicamos el vegetarianismo aún nos falta conocer mucho sobre el vegetarianismo, porque es una ciencia que hay que profundizar y que hay que conocer cada vez más, ¿no? Ahora, una cosa fundamental para que uno como vegetariano no sufra es que todo vegetariano tiene que aprender a cocinar, ¿no? Un vegetariano que no sepa de cocinar, pues prácticamente, hermanos, va a estar condenado a contaminarse en cualquier momento. La práctica del vegetarianismo también obliga de alguna manera, hermanos, a asumir la responsabilidad de aprender a cocinar para poder justamente hacerse su alimento, para poder enseñar también y compartir a otros hermanos, ¿no? Porque todo conocimiento tiene que socializarse, ¿no? Toda luz tiene que compartirse, no es para ponerla debajo de una mesa, debajo de una cama, como dice el Evangelio. La luz, el conocimiento, como es la ciencia celeste, tenemos que darlo a conocer al mundo entero y de manera instantánea. Por eso es que hay muchos hermanos y hermanas que se esfuerzan, cada uno dentro de sus posibilidades, de difundir este conocimiento. Hay, por supuesto, hermanos que no le dan mucha importancia a la difusión, pero hay hermanos y hermanas en diferentes partes del mundo que sí son conscientes de la importancia de difundir este conocimiento que es la ciencia celeste Alfa y Omega, ¿no? Entonces, hay muchas razones, como decíamos, hay razones ecológicas, hay razones económicas, también hay razones morales, ¿no? Porque si hay un principio en las escrituras del mundo, porque no solamente lo dice la Biblia, ustedes lo pueden encontrar en el Corán, en el Zen Avesta de los persas, en la literatura védica, en todos los grandes avatares que han pasado por este mundo, los grandes revolucionarios lo enseñaron, que consiste, y Cristo fue uno de los primeros en enseñar lo que consiste en esta ley que dice: no hagas a otro lo que a ti no te gustaría que te hagan, ¿no? No hagas a otro lo que a ti no te gustaría que te hagan. Era una regla para todos. Eso lo enseñó Buda, lo enseñó Mahoma, lo enseñó Cristo, está en el libro de Mormón, están en todos los libros sagrados, está esa regla, que significaba: compórtate con los demás conforme quiere que se comporten contigo. En la Biblia hay dos pasajes muy importantes que nosotros, en especial aquellos que se proclaman cristianos, debemos haber tomado en cuenta. Uno es el que está en el libro de Proverbios, capítulo 12, verso 10, que dice: los justos se preocupan por la vida de los animales y los malos nada entienden de compasión. El otro pasaje está en el libro de Isaías 66:3, que dice: matar a un toro o un buey es como matar a un hombre. Eso se lo han saltado así olímpicamente, casi nunca lo enseñan, pero ahí está en las escrituras, ¿no? Matar un toro o un buey es como matar a un hombre. Las religiones le hicieron creer a los seres humanos, y voy a repetir nuevamente la cita bíblica que mencioné antes, que nosotros los seres humanos somos superiores a los animales. Lean Eclesiastés 3, 18 al 20 y van a encontrar que eso no lo dice la Escritura. Al contrario, la Escritura dice que la superioridad del hombre sobre el animal es nula, que los dos tenemos la misma alma. Así como los seres humanos, los poderosos en el mundo, a través de las religiones y de su control de la educación en diferentes tiempos, hicieron creer en algún momento y convencieron en algún momento que la esclavitud era algo normal, que las mujeres no tenían alma, que los negros y los indios no tenían alma, ¿no? Los pensadores de esos tiempos, algunos, justificaron, y hubo gente que llegó a aceptar eso como una cosa normal. A nosotros también, en estos tiempos, se nos ha hecho creer, ¿no?, a mucha gente, que los animales, que las plantas son seres que no tienen vida, que no sienten. Y hoy, hermanos, está totalmente comprobado. Aquellos que se ríen, que se burlan, yo simplemente, hermanos, los invito
a que investiguen, porque hoy no solamente está comprobado que los animales tienen espíritu, sienten, son inteligentes, que también se comunican entre ellos, porque la telepatía no es exclusividad del ser humano, la telepatía es un don, es una facultad que tienen todos los seres del universo y que lo desarrollan los seres más avanzados y que algunos inclusive lo traen y que todos inclusive, dice el Padre Eterno, cuando morimos la telepatía vuelve a nosotros porque la telepatía es algo inédito, la herencia que hemos recibido de Dios nos convierte en eso, ¿no? En seres que tenemos todo lo que Dios nos ha transmitido, sino que no lo hemos desarrollado, las 318 virtudes, por haber justamente vivido de manera desordenada, alimentándonos de manera desordenada, violando la ley de Dios de manera desordenada, ¿no? Entonces, pues, si nosotros hubiésemos practicado desde el vientre de nuestra madre una alimentación sana, desde niño, joven, adulto, hubiésemos practicado el ayuno disciplinadamente como lo practicaron los incas y todas las civilizaciones, hubiésemos, digamos, estudiado permanentemente las escrituras, hubiésemos hecho ejercicios de meditación, de concentración y de otras cosas que deberíamos de hacer, no hubiésemos practicado costumbres inmorales, costumbres extrañas, nuestro nivel de avance sería diferente, ya estaríamos en otro nivel, hasta podríamos capaz levitar o desarrollar la telepatía o otras cosas. Lo cierto es que por haber vivido dentro de este sistema de vida capitalista, inmoral, contrario a las leyes del universo, del cosmos, a la ley de la naturaleza, a los divinos mandamientos, el ser humano no avanzó, pues retrocedimos. Hay avances en ciertas regiones del mundo, por ejemplo en el Tíbet, que el Padre habla, es el único lugar donde se ha practicado la verdadera espiritualidad. Los honorables Dalai Lamas, a los cuales el Creador menciona en la ciencia celeste, son unos monjes los más avanzados en la espiritualidad, seres que levitan, seres que tienen la telepatía, seres que tienen un grado de espiritualidad muy avanzado, pero que tuvieron que huir del contacto del mundo a vivir en montañas, aislados, para poder haber logrado eso. E inclusive lo que estudiamos la ciencia celeste o hemos investigado algo, sabemos del tema de la vida intraterrena, que hay culturas y civilizaciones más avanzadas que viven dentro, en la parte intraterrena de la Tierra, y que si no salen al contacto con nosotros, porque nosotros somos primitivos a comparación de ellos, y no quieren contaminarse con nosotros, porque parece mentira, porque inclusive, como dice el Creador en la ciencia celeste, hay espíritus muy avanzados que no quieren reencarnar en la Tierra por este infierno que hemos creado los hombres, ¿no? Entonces, para que puedan reencarnar espíritus más avanzados y hagan la revolución en este mundo, nosotros tenemos que ir cambiando este mundo, ¿no? En un mundo mucho más justo, en mejores condiciones. Para eso hay que luchar contra este sistema y contra todas sus extrañas e inmorales costumbres. Y eso significa que hay que hacer mucho esfuerzo, porque no es fácil, ¿no? No sería engañarles, ¿no? Todos nosotros somos pecadores, estamos luchando, no es fácil, pero tenemos que esforzarnos día a día. Y para eso es importante, queridos hermanos, el estudio, ¿no? El estudio de la ciencia celeste que les va a ayudar a comprender las leyes espirituales, porque aquí la alimentación vegetariana no se nos plantea simplemente por razones ecológicas, económicas. Hay muchos hermanos que se han convertido hasta veganos por razones ecológicas, porque defienden a los animalitos, pero no defienden la explotación, o sea, no defienden a los explotados, a los oprimidos, a tantos hombres y mujeres que hay en el mundo en condición de esclavos, ¿no? O sea, eso no es una lucha verdaderamente justa, ¿no? La injusticia, venga de donde venga, tiene que ser condenada. Y en este caso la mejor manera de hacer una revolución y de buscar justicia en este mundo es denunciando y luchando contra este sistema injusto que es el capitalismo. Las razones morales, como le decíamos, ahí están en la Biblia, ¿no? Por ejemplo, hoy en pleno siglo XXI, las prácticas de corridas de toros, de peleas de gallos y de tantas costumbres primitivas tienen que ser abolidas. Felizmente hay un avance, todavía ligero, pequeño, pero hay un avance en la conciencia de muchos que van tomando conciencia y que van despertando. La nueva generación que también viene con lo suyo está contribuyendo también a eso, pero nos falta mucho todavía. Y para poder comprender qué es lo que tenemos que hacer de manera real, tenemos que estudiar la ciencia celeste, porque ella es el conocimiento
que va a guiar al mundo hacia esa gran revolución espiritual, intelectual, que se va a dar en este planeta, que va a unificar al mundo en una sola fe, que va a prepararnos, hermanos, para las grandes transformaciones y cambios que se van a dar en este mundo, porque nadie va a detener la caída del capitalismo. Así como el imperio faraónico cayó, el imperio romano también, y otros imperios que violaron las leyes de Dios desaparecieron, se convirtieron en leyenda. Eso va a suceder también con ese sistema. El planeta no va a desaparecer. Ahora, si nosotros aspiramos a vivir en el milenio de paz, en un nuevo mundo, que es bien difícil, hay que esforzarse y hacer el puntaje necesario para poder aspirar a eso. Hay que llegar a un nivel de conciencia, a llegar a practicar la justicia, no solamente de boca, sino en cada uno de nuestros actos, porque como dice el Evangelio, solo los justos quedarán habitando la tierra. O sea, hay que esforzarnos por ser justos. Y no se puede llegar a ser justo maltratando pues a los mal llamados animales, maltratando la flora, maltratando la fauna, maltratando la vida en el universo. Todos tienen los mismos derechos a vivir, nos dice el Creador, ¿no? Y si se permite que nosotros nos alimentemos hoy de verduras y de plantas, es porque hemos hecho alianza con esos seres para poder evolucionar también en este mundo, ¿no? A través de la alimentación nosotros hacemos evolucionar a muchos seres, ¿no? Cuando estudien o estudiemos el tema de la ley del querubín, vamos a comprender eso de mejor manera. Todo lo que existe en el universo, hermano, está conformado por querubines, que son inteligencias magnéticas que gobiernan el interior de las moléculas, ¿no? Y todo es viviente, por eso se enseñó en el Evangelio el universo viviente de Dios. Ayer o anteayer estábamos hablando con ustedes sobre cómo es que Cristo se comunicaba con los elementos de la naturaleza, ¿no? Cuando hablamos del tema de los platillos voladores. Entonces, pues hermanos, a medida que vayan ustedes profundizando la doctrina, van a entender, ¿no? Y ir comprendiendo mejor las leyes, ¿no? Ahora, hay un mito, ¿no? que en el fondo se convierte en una justificación. El mito de las proteínas animales, ¿no? Que si no se come animales, uno no. Hermanos, los seres que habitan en este planeta, más fuertes, que no somos nosotros los seres humanos, son vegetarianos, ¿no? El buey, por ejemplo, que ara en los campos, ¿no? Necesita consumir carne para tener todas esas proteínas que tienen la fuerza para arrastrar toneladas de peso. En el oriente, en occidente, donde ustedes vayan, van a encontrar los seres más fuertes. Los gorilas son vegetarianos, los elefantes que ayudan en la India también en el trabajo y muchas cosas más, hasta para el ejército los han utilizado lamentablemente. Son animales fuertes y no necesitan comer carne. Ese es un mito, es un engaño, ¿no? Las proteínas las podemos encontrar tranquilamente y con mucha más razón aquí en el Perú, que tenemos quinoa, kiwicha, tarwi, cañigua y tantos productos, hermanos, que son una bendición para alimentarnos. Entonces es falso, pues hermanos, tenemos leche de cabra, de vaca, que podríamos tranquilamente y eso de que el complejo B, etcétera, etcétera. Con una buena alimentación, hermanos, uno tranquilamente puede vivir practicando el vegetarianismo, ¿no? ¿Qué más podemos nosotros, lamentablemente me llaman en estos momentos y no voy a poder, una de las cosas que nosotros queremos también agregar, queridos hermanos, saludos a Josecito de Costa Rica, querido hermano. Miren, hermanos, una de las cosas que nosotros queremos agregar, porque es importante, algunos argumentos más para motivar a nuestros hermanos. Lo más importante, como lo hemos dicho nosotros, hermanos, está en que ustedes lo practiquen. Nosotros, si recordamos, por ejemplo, cómo se alimentó María, cómo se alimentó la madre de Sansón, cómo se alimentó la mamá de Juan el Bautista. Dejaron los despojos cadavéricos, se alimentaron de la manera más natural y se prepararon para traer a tremendos profetas, ¿no? Si nosotros nos hubiésemos casado de manera consciente, hubiésemos preparado como pareja para traer hijos a este mundo,
nos hubiésemos preparado de manera integral, hubiésemos empapado del conocimiento de las escrituras y hubiésemos vivido de una manera muy emocionada con nosotros y hubiésemos permitido que la especie humana avance y evolucione. Pero por el hecho de no preocuparnos en la alimentación hicimos mucho daño. Yo voy a compartir algunos títulos más adelante de la ciencia celeste sobre la alimentación vegetariana para que ustedes mismos deduzcan qué es lo que nos dice el Creador, ¿no?, en la ciencia celeste sobre este tema. Pero también queríamos compartir algunos aportes sobre esos personajes que les mencionaba al inicio, que han sido grandes personajes que han recomendado el vegetarianismo. Por ejemplo, lo que decía alguno de ellos, ¿no? Tenemos sinceramente, hermanos, lo que decía Leonardo da Vinci, decía, realmente, decía, el hombre es el rey de las bestias porque su brutalidad excede a la de ellas. Vivimos de la muerte de otros, somos cementerios andantes, ¿no? Leonardo da Vinci, uno de esos genios que se cansó de ser genio en una especialidad, de ahí pasó a otra, fue pintor, fue astrónomo, etcétera, etcétera. Bueno, ese hombre ya hace tiempo nos llegó a decir, inclusive además de esto, que va a llegar el momento en que los seres humanos, como profeta que era también, van a respetar la vida de los animales, así como respetan la vida de los hombres. En esos momentos estamos nosotros entrando, porque hay gente que ya empieza a ilustrar su fe y empieza a comprender eso. Otro aporte que dio Pitágoras decía, oh mis compañeros, no contaminen a sus cuerpos con alimentos pecaminosos. Ojo, no contaminen a sus cuerpos con alimentos pecaminosos. Todos sabemos que Pitágoras hasta le pagaba a los pescadores. ¿Para qué? ¿Para qué? Para preservar la vida de estos seres. Después tenemos a León Tolstoy, este escritor ruso. ¿Cómo podemos esperar una condición ideal en la Tierra si nuestros cuerpos son tumbas vivientes de animales asesinados? León Tolstoy. Templos somos cementerio, o sea, ¿no? El capitalismo enseñó a la gente a convertir su cuerpo en cementerio. Pongan una cruz por cada animal que se han comido, para que vean, para que saquen su cuenta. O sea, en eso convirtió. Y eso ustedes lo encuentran en el libro de Mateo 27, 23, si no me equivoco. No, 23, 27, cuando Cristo maldice a los fariseos y le dice, hay templos blanqueados por fuera y podridos por dentro, su cuerpo está lleno de huesos, de cadáveres, ¿no? Entonces, también el maestro les daba chiquita, como se dice, ¿no?, a los religiosos en esa época, y les hacía ver que si bien es cierto, por afuera andaban bien vestidos, bien bañaditos, perfumados, por dentro su cuerpo estaba lleno de despojos cadavéricos, o sea, estaban contaminados. Los Dalai Lama, un pensamiento decía, no veo ninguna razón por la cual los animales deben ser matados para servir como dieta al ser humano, cuando hay tantos sustitutos. Después de todo, el hombre puede vivir sin carne. Por supuesto, por la experiencia misma lo enseña. El hombre tranquilamente, no solamente puede vivir, debe de vivir sin comer despojos cadavéricos, sin comer carne. J. Kellogg decía, a una vaca, a una oveja muerta que yace en un pastizal, se la ve como un cadáver. Al mismo cadáver arreglado y colgado en el gancho de una carnicería se le acepta como alimento. Claro, ¿no? Eso es verdad. La estructura del hombre, externa e interna, comparada con la de otros animales, muestra que la fruta y los vegetales suculentos constituyen su alimento natural. Carl von Linné. Schopenhauer decía, más envidiable es un pordiosero sano que un rey enfermo. Los alimentos deben de llegar al hombre tal como salen del taller de Dios, Richard Bernard, ¿no? El estómago es la oficina del cuerpo donde se fragua la vida y la salud, Miguel de Cervantes. El cuerpo sano es el hospedaje del alma, el enfermo su prisión, ¿no? Cicerón, el cuerpo débil debilita el espíritu.
Y así vamos a encontrar cantidad de citas bíblicas, hermanos, acá hay más, ¿no?, que se pueden mencionar respecto al vegetarianismo, pero cuestión del tiempo, pues no aburrirlos, ¿no? No lo vamos a poder leer porque queremos, aparte, ¿cuáles son los principales componentes vitales de la alimentación? Las vitaminas, las proteínas, ¿no?, los minerales importantes, las proteínas, el aire, el agua, los carbohidratos, la fibra, las grasas. Hay nutrientes básicos que uno puede obtener fácilmente con una alimentación sana, ¿no? Hoy hay que consumir bastante ajo, bastante cebolla, por si acaso, limón, vitamina C, etcétera, etcétera. Pero como les prometí, vamos a leer algunas citas bíblicas o órdenes telepáticas, como le llamamos. También se le llama en la ciencia celeste a los títulos de los futuros rollos que escribió el Divino Maestro Alfa y Omega. Son muchos, voy a compartir algunos. Por ejemplo, que dice: en la prueba de la vida muchos no dieron importancia a lo que comían, no hicieron diferencia en lo que les convenía comer para lograr un mayor perfeccionamiento en la vida. Esta extraña indiferencia hacia sus propios perfeccionamientos los pagan los que se dejaron influenciar por la extraña sensación llamada indiferencia. En el divino juicio de Dios, los poros de la carne y las virtudes del espíritu se quejan en contra de los que no los perfeccionaron durante la prueba de la vida. Es más fácil que sea resucitado a niño de 12 años de edad, uno que perfeccionó durante la prueba de la vida a su todo sobre el todo de sí mismo, a que sea resucitado uno que fue indiferente para consigo mismo. O sea, este título es duro, porque nos recuerda que la prueba de la vida consistía no solamente en perfeccionar el espíritu, sino perfeccionar a cada poro que hizo alianza con nosotros, porque todos somos iguales en derecho delante de Dios, por supuesto. Por eso es que el perfeccionamiento que debimos haber buscado en este mundo era el perfeccionamiento integral, perfeccionar lo físico, lo mental, lo espiritual, y no dejar ni siquiera un poro abandonado. Eso significa ser justo también para con nosotros mismos. No se puede llegar a ser justo si no se es justo con nosotros mismos, como no se puede amar al prójimo si no se ama uno a sí mismo. Otro título, el que leí es el 222, el 686, dice: en el extraño mundo de la ley del oro hubo muchas clases de hipocresía. Una de ellas era la de no comer carne en la llamada Semana Santa, mientras que los hipócritas comían todos los días del año. Es más fácil que entre el reino de los cielos los que por respeto al divino se abstuvieron de comer carne toda la vida, a que puedan entrar aquellos hipócritas que solo dejaron de comer carne solo un instante. Ya viene la Semana Santa y de verdad que este acto hipócrita se está perdiendo. ¿Por qué? Porque inclusive ahora ni siquiera eso respetan, porque cada vez, digamos, hay mayor descomposición, pero sí, pues hay gente que en Semana Santa deja de comer carne, algunos comen pescado creyendo que el pescado no es carne, pero en el fondo el humano no se respeta, no se respeta, y más que una costumbre de la luz es una tradición que va a desaparecer en el futuro porque no está de acuerdo a lo que las escrituras enseñan. Por ejemplo, acá vamos a leer un título que me parece bastante interesante, el 1292, dice: el magnetismo, ojo a esto, de la infección debilita las defensas vivientes del cuerpo humano. Por eso les decimos, yo que voy al mercado, y no de ahora por la pandemia, por si acaso, yo voy de que tenía uso de razón a hacer compras, ¿no? Por cuestiones del destino no he tenido hermanas, digamos, las que tuve murieron niñitas y tuve que 4 hombres en la casa encabezar eso, y desde niño aprendí a cocinar y aprendí a comprar, así que para mí es normal. Pero lo cierto es, hermanos, que hoy comprobamos lo que el Padre dice: el magnetismo de la infección debilita las defensas vivientes del cuerpo de carne. Es así que el 90% de enfermedades de la humanidad derivan de la extraña costumbre de comer carne de animales. Los espíritus humanos prometieron al Divino Padre Jehová oponer resistencia mental a la extraña y primitiva costumbre de comerse unos a otros. Ninguno que no cumplió con esta promesa en la prueba de la vida, ninguno volverá a entrar al reino de los cielos. Los espíritus que pidieron ser animales en la tierra esperan fuera de la tierra a los que los asesinaron y a los que los devoraron. La divina justicia que se enseñó es para todos iguales en sus respectivas leyes vivientes. Alfa
y omega. Así está escrito, hermanos. Todos los que comieron, título 1942, tan solo 1 gramo o menos de carne no entrarán al reino de los cielos. Hipócritas fueron porque los que se abstenían solo por conceptos religiosos y comieron en el resto de su vida, es más fácil que entre al reino de los cielos los que se abstuvieron de comer carne por voluntad propia a que entren los que se abstuvieron influenciados por la extraña religiosidad. Y voy a acabar con este título que habla justamente del daño que hicimos por no haber vivido de manera armoniosa con las escrituras. 2383 dice: en la prueba de la vida, la gran parte de los niños enfermizos se debieron a la extraña costumbre de los padres de comer carne y a la de no preocuparse de una disciplina en su alimentación. El traer a la vida niños enfermizos se considerará como un atentado a la evolución y perfección humana. En el divino juicio de Dios, los que al contraer matrimonio eran ignorantes de una alimentación disciplinada, más les valdría no haber contraído matrimonio, porque correrán el riesgo de no volver a ser padres en sus futuras existencias. Esta ignorancia y el extraño abandono de sí mismos se paga por moléculas. Es más fácil que el Hijo de Dios premie a los que siendo padres se preocuparon por traer hijos al mundo más perfectos que ellos mismos, a que premie a los matrimonios que se abandonaron mentalmente y que nada hicieron por contribuir a la creación de Dios. Alfa y Omega. A ver, un último título, 2493. Entre la espiritualidad de cada uno y la alimentación elegida existía una íntima relación. Para poder haber logrado la más elevada espiritualidad en la prueba de la vida, la criatura humana debió de tener limpio en todo instante su cuerpo de carne. Era la única manera de lograr el más elevado puntaje de la luz en espiritualidad. Los que comieron cadáveres o carne jamás lograron la espiritualidad necesaria como para poder volver a entrar al reino de los cielos. Para poder lograr la más elevada espiritualidad había que ser naturista, porque lo salido de las leyes naturales es del reino de los cielos. Lo salido de cadáveres no es del reino de Dios, porque en el reino del Padre Jehová no se conoce la muerte. Una espiritualidad era más perfecta y más completa cuando el interesado tomaba en cuenta lo de adentro y lo de afuera, la virtud y las moléculas de carne. Para poder entrar al reino de los cielos no hay que tener ni una molécula de carne sucia y ni una molécula de idea generada sucia. O sea, la limpieza tanto en el plano físico como en el plano espiritual. Eso es difícil, casi imposible que se pueda practicar, hermanos, en el mundo en el que vivimos, donde las 3/4 partes de nuestro tiempo estamos esclavos del trabajo. Y no del trabajo, esclavo del capitalismo, porque el trabajo en realidad es la mejor manera de adorar a Dios cuando es un trabajo honesto. No hay mejor manera de adorar a Dios, nos dice el Padre a propósito, que es a través del trabajo y del estudio. Así que los invitamos a que estudien la ciencia celeste. Esto no es religión, ojo, aquí no hay templos, nosotros no somos pastores, menos vivimos de esto, vivimos de nuestro trabajo, pero sí tenemos la obligación de difundirla por todo el mundo. Les agradecemos a ustedes por su atención. Hermanos, aprovechemos este tiempo obligado no de descanso, sino de encierro. La situación lo amerita, pero si queremos estar bien alimentados, con las defensas más o menos fuerte para poder, si en algún momento, porque parece que todos nos vamos a contaminar en algún momento, resistir al coronavirus, bueno, pues hermanos, hay que elevar las defensas, y no hay mejor manera de elevar las defensas que alimentándonos de una manera sana, ¿no? Con una alimentación vegetariana, se puede uno nutrir muy tranquilamente y prevenir infinidad de enfermedades. Así que, queridos hermanos, si desean mayor información de la ciencia celeste, Alfa y Omega, nosotros los invitamos a que lean, a que visiten las páginas www.cienciaceleste.com, www.alfayomega.com. Aquí tienen un folleto sobre vegetarianismo, los libros de la doctrina los pueden adquirir también en físico en algunos lugares, pero en las páginas está fácilmente
digamos, para que ustedes puedan bajarlos y empezarlos a estudiar, porque como dice la propia doctrina, el propio Evangelio, por el fruto pues se conoce el árbol, ¿no? Así que esperemos que algunos reflexionen, no se impone nada, el conocimiento se comparte, el complejo de imponer es de los hombres, no es del Creador. Nosotros simplemente les damos el aviso, esperemos que les sirva a algunos para poder tomar la determinación de empezar a alimentarse de una manera mucho más sana. Así que el saludos a nuestros hermanos que están en Costa Rica, a nuestros hermanos que nos escuchan en los diferentes medios, y esperamos pues hermanos que el día de mañana, si se permite, si el Creador lo permite, estaremos con algún otro tema de esta maravillosa escritura telepática o ciencia celeste, alfa y omega. Buenas tardes.